Listo, ahora sí ya está. Entonces, si quieren, podemos empezar. Muy bien, perfecto. Pues muy bien, pues muy buenas tardes a todos y todas ustedes. El día de hoy estamos pues prácticamente de gala. La presentación del libro Eurasia, aproximaciones a nuevas configuraciones locales, pues nos convoca, ¿verdad? El día de hoy para poder no solamente analizar la obra, sino también poder tener la oportunidad de interactuar con algunos de sus coautores. Es un libro muy interesante en términos de lo que aporta para el estado del arte, del estado de la literatura, no solamente desde el punto de vista de las relaciones internacionales, sino también desde la óptica de las regiones o el estudio o estudios regionales. Y este esfuerzo editorial pues se da a través de su coordinador, el maestro Eduardo Sili Apango, que tuvo la capacidad de convocatoria para poder pues integrar a un grupo de jóvenes investigadores y que el mismo resultado, ¿verdad?, se da bajo el amparo de la editorial Palabra de Clio. La obra como ya lo referí, es novedosa en términos de su aproximación, su enfoque también. Congrega a varios autores de diversas universidades públicas y privadas que están laborando, están realizando o realizaron sus estudios en las mismas y que si podemos hacer una muy breve semblanza y estructura de la misma, podríamos encontrar que contienen pues un prólogo a cargo de Tatiana Gelbes, la introducción por el coordinador de la obra, por el mismo Eduardo Sili Apango, y posteriormente pues podemos encontrar cuatro grandes apartados. El primer gran apartado se refiere al autoritarismo, el segundo a la cooperación. En el de autoritarismo, tanto como cooperación, hay dos capítulos en cada uno de ellos. El de identidad, que lo integran cuatro capítulos, y finalmente el de narcotráfico y salud pública. Como ya lo referí, lo integran 11 jóvenes investigadores que abordan diferentes ángulos, ¿verdad? En los cuatro rubros anteriormente referidos y que creo yo que aportan elementos importantes para entender no solamente cuáles son los elementos y factores y procesos y actores que están interactuando en este gran espacio denominado la Gran Eurasia. En fin, esto también, como ustedes lo saben, la mayoría de ellos, o si no todos de ellos, son parte del grupo de estudios sobre Eurasia que desde hace un par de años ha venido trabajando de manera muy activa. En fin, sin más y sin generar mayor tiempo, ¿verdad? Para que puedan ustedes escuchar directamente a algunos de los coautores, que por razones de tiempo hubiera sido sensacional tener a los 11 con nosotros, pero por cuestiones de agenda y también cuestiones de tiempo, vamos a dar la palabra a algunos de ellos, para que no solamente nos hablen sobre el esfuerzo editorial que realizaron, sino también ya en particular sobre el capítulo que ellos realizaron de manera en particular. En ese sentido, digamos, me permito darle la palabra a Emir Calderón, de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, que nos va a hacer nuestra primera presentación. Emir, tienes la voz. Adelante. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Le agradezco al doctor Uscanga por esta presentación y a mis colegas Abdiel y Edith y por supuesto a Luis Andrés que va a estar haciendo los comentarios. Voy a hablar brevemente sobre el capítulo en el que yo participé en este libro. Antes de eso quisiera comentar que, bueno, un poquito sobre el grupo de estudios sobre Eurasia.
pues sí, la mayoría somos, por así decirlo, jóvenes académicos que nos estamos iniciando en esta trayectoria. Quiero mencionar que efectivamente somos 11 los que participamos en el libro, pero el grupo se conforma de otras personas que participan en otros proyectos. Uno de tantos proyectos del grupo de estudios sobre Eurasia, pues fue este libro, pero bueno, hay más personas. Y para hablar del tema del día de hoy, voy a compartir pantalla. Creo que ya se ve la frase del momento, si ya se ve o no se ve la pantalla. Bien, entonces, en esta compilación del libro de Eurasia, aproximaciones a nuevas configuraciones locales, yo colaboro con el tema del triángulo de los opioides, China, México, Estados Unidos, el fentanilo en la economía política internacional. Brevemente, porque quiero hacer mención de que el libro está disponible en la palabra de la editorial, en Palabra de Clio. Si ustedes se meten a la página de Palabra de Clio, pueden descargar el libro, es de libre acceso. Y bueno, un poco sobre la problemática de este tema es, lo resumo en estos 5 puntos, que es parte de una infografía que se divulgó en algunas de nuestras redes sociales. En primera, el fentanilo es un opioide similar a la morfina, pero que es entre 50 y 100 veces más potente, y se usa desde la década de 1960 en la medicina para tener dolores crónicos o como sedante en operaciones prolongadas. Es un fuerte, uno de sus usos es que es un fuerte analgésico. Un segundo punto es que precisamente en Estados Unidos miles de personas han muerto por sobredosis de fentanilo, ya que precisamente como se usa para diversas actividades, ya sea para uso médico, para uso adulto, pues las cantidades no las miden y esto causa sobredosis, por lo cual en los últimos años en Estados Unidos pues ha habido una gran cantidad de personas que han fallecido por la sobredosis de fentanilo. Y esto en un contexto de gran oferta del mercado negro, pero también de falta de una política de reducción de daños en el consumo de drogas y también en la corrupción en la industria farmacéutica y en la poca ética que existe en algunos médicos. Un tercer punto es que precisamente en México, no, creo que no habrá que abundar mucho en esta cuestión sobre la problemática del narcotráfico y el crimen organizado, precisamente en un ambiente de corrupción y violencia, pues muchas personas en nuestro país participan en el tráfico ilícito de fentanilo hacia los Estados Unidos y esos actores pues son heterogéneos. Algo que menciono en el texto es que no hay que reducirlo a la mera figura de los cárteles entre comillas, sino que el crimen organizado involucra, más allá de estas figuras de cárteles, tanto a los empresarios como a ciertos funcionarios públicos. Es decir, el crimen organizado no se reduce a la esfera de los cárteles, sino que también involucra a otros participantes que muchas veces no son catalogados como criminales tradicionales, por así decirlo. Un cuarto elemento es que precisamente vinculado ahora sí a la temática geográfica de la Gran Eurasia, yo les recomiendo mucho que lean la introducción que prepara el coordinador del libro, Eduardo Sili, sobre a qué nos referimos con la Gran Eurasia y la importancia de estudiarla en este contexto, es que precisamente en China, en los últimos años, ha habido un boom, un ascenso de los laboratorios que fabrican y exportan precursores químicos y precisamente la innovación de estos productos, junto con los precios bajos y la poca regulación que existe en ese país respecto de cuestión farmacéutica, pues facilita que productos como el fentanilo se comercien a nivel global. Es decir, el fentanilo no solamente llega a Estados Unidos, sino a otras latitudes, pero obviamente en Estados Unidos ha tenido un impacto muy severo. Y finalmente, en este resumen introductorio, por así decirlo, quiero decir que el fentanilo y las drogas sintéticas pues tienen efectos más potentes. Es precisamente la cuestión de la innovación en el mercado de drogas hace que con menos dinero, con menos cantidad exista, más bien con menos inversión, exista un efecto más potente y más prolongado de estas drogas, por lo cual al disminuir su costo y disminuir su tamaño, pues se facilita el contrabando a una mayor escala y esto pues ha desplazado a drogas de producción agrícola, es decir, las drogas sintéticas poco a poco van ganando mercado a drogas tradicionales como la heroína, la marihuana o la cocaína. Bien, algo que también quiero mencionar sobre ya la problemática de estudio del texto, la pregunta guía ¿cuáles fueron las condiciones que precisamente permitieron la consolidación y reproducción de este circuito global ilegal del fentanilo entre
China, México y Estados Unidos, ya que ahí hay una triangulación compleja que permite precisamente la reproducción de este fenómeno. Y algunas de las causas que yo desarrollo en el texto es, uno, precisamente la demanda estadounidense de fármacos para distintos usos. Es decir, sabemos que Estados Unidos es uno de los grandes demandantes, si no es que el mayor demandante de drogas de distintos usos, ya sea para uso médico o para uso lúdico o uso adulto. Estados Unidos por su demanda, pues es un gran mercado. Una segunda variable tiene que ver con precisamente la corrupción en la industria farmacéutica, ya que hay pues amplias regulaciones sobre qué productos deben entrar o no deben entrar a los Estados Unidos. Las farmacéuticas lo saben, pero muchas veces son omisas en estas indicaciones. Entonces, pues eso ha permitido y precisamente permitió desarrollar la crisis de los opioides y los opiáceos en la década del 2010. También una tercera variable tiene que ver con la integración de los grupos del crimen organizado a la dinámica del capitalismo informacional. Por ahí utilizo este concepto de Manuel Castells para explicar precisamente la dinámica de los grupos del crimen organizado a escala global. Un cuarto punto tiene que ver con pues el fenómeno de globalización en términos de infraestructura y desarrollo de las comunicaciones y transportes, sobre todo en la región transpacífica, que ha facilitado o proporciona precisamente la infraestructura para las actividades de contrabando. O sea, me refiero a toda la cuestión de la navegación de los barcos, de los aeropuertos, de los aviones, pero también al interior de esos países, México, China y Estados Unidos, pues toda la cuestión de el transporte vía carretera, vía autopista o vía ferrocarril. Es decir, todas esas comunicaciones pues son las vías, las venas de este contrabando. Y un último punto que explicaría por qué existe este circuito global ilícito del fentanilo es precisamente la cuestión del desarrollo científico, innovación en el mercado de fármacos chinos relacionado al crecimiento económico de ese país. Es decir, en los últimos prácticamente ya casi 30 años hemos visto el ascenso económico de China y bueno, obviamente esto tiene que ver con que al interior ha habido un proceso de desarrollo comercial, industrial, financiero, pero sobre todo tecnológico que ha permitido la innovación en muchos productos. Y muestro algunas gráficas, algunos datos de cómo compruebo y cómo problematizo estas variables. En primera, quiero mostrarles esta gráfica sobre las muertes nacionales en Estados Unidos por sobredosis de droga. Prácticamente todo el siglo XXI, los estadounidenses, cuando consumían, más bien, las muertes en Estados Unidos por sobredosis de droga era primordialmente por heroína, por sobredosis de heroína, que es la línea azul que se ve allí en la gráfica. Sin embargo, a partir del 2015-2016, fue súbitamente desplazada por las muertes por fentanilo, por otros drogas sintéticas. Entonces, si vemos la curva de la línea amarilla, que precisamente es la cuestión del fentanilo, ahí podemos apreciar cómo pues hay un despunte muy preciso respecto de las muertes por fentanilo. Entonces, esto nos habla precisamente de dos cosas. La gran demanda de productos de opioides y de opiáceos que tienen los estadounidenses en ese contexto, pero también la gran oferta de los mismos que existe en ese mismo periodo. Entonces, uno de los principales problemas con los que se enfrenta Trump, ahora que ya va saliendo, pero cuando llegó en noviembre de 2016, es precisamente la cuestión de la crisis de los opiáceos. Entonces, al año, en ese entonces estaban muriendo más de cerca de 30,000 estadounidenses al año por sobredosis de fentanilo, lo cual pues no es una cantidad menor, es un número significativo en términos de salud pública. Es decir, como ya había gran cantidad de gente adictas a estos opiáceos, cuando llega el fentanilo es más potente. Entonces, por ejemplo, si alguien antes consumía un gramo, no recuerdo si ahorita un gramo es mucho o poco en términos de opioides, pero me parece que es bastante, si antes consumía un gramo para aliviar dolores, porque sobre todo eran personas que utilizaban los opioides para aliviar dolencias,
obviamente, una de las características de los medicamentos es que van generando adicción y el cuerpo va generando resistencia a todos esos elementos. Cuando viene el fentanilo, que es más potente, toma las mismas cantidades que los opioides tradicionales, pero producen sobredosis y entonces muchas de las muertes pues son accidentales, porque precisamente hay una gran circulación de estos productos, se falsean recetas médicas, las farmacéuticas están teniendo grandes ventas por esto, entonces ahí hay toda una red de corrupción, de omisión y también de negligencia médica que explican por qué se llega a esta crisis. Un elemento que ahí destaco es que precisamente el discurso oficial en Estados Unidos trataba de criminalizar a los grupos del crimen organizado, pero los grupos del crimen organizado tuvieron un papel menor en relación a todas las prescripciones médicas falseadas, es decir, en los hospitales, en las farmacéuticas, hubo una gran responsabilidad que no se señala en la cuestión de la crisis de los opioides. Eso respecto a lo que pasa en Estados Unidos. ¿Qué pasa en México? Ahí señalo otras cuestiones, pero ahorita me atengo a este elemento de lo que pasa en México. ¿Cómo se relaciona el tema del fentanilo en Estados Unidos y ahora en México? Bueno, pues México tiene una larga historia respecto del contrabando de drogas, prácticamente que inició desde finales del siglo XIX, pero en el siglo XXI tenemos la particularidad de que hay un viraje importante por los grupos del crimen organizado hacia el tráfico de drogas sintéticas, es decir, tradicionalmente pues se traficaba marihuana, heroína, cocaína, todas ellas drogas provenientes de plantas naturales. Pero en el tema del siglo XXI hay un giro hacia las drogas sintéticas y bueno, aquí pude obtener una tabla de la Secretaría de Marina sobre todos los laboratorios clandestinos destruidos solo por la Marina, no se incluyen los de la Policía Federal o los de el Ejército, pero vemos una constante. Si ustedes ven todos los estados donde son destruidos, fíjense la particularidad: Colima, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Colima, por ahí aparece de repente el Estado de México, pero ¿qué características tienen? Son todos los estados que están ubicados del lado del Pacífico, porque precisamente se consolida una de las puertas de entrada del fentanilo hacia los Estados Unidos es precisamente la frontera con México, es decir, la frontera sur de los Estados Unidos. México se convierte en el espacio estratégico para importar precursores químicos desde Asia y exportarlos como drogas sintéticas hacia los Estados Unidos. Y la gran mayoría de estos laboratorios son cercanos a los puertos de entrada del Pacífico mexicano: Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Mazatlán, Ensenada, es decir, puertos que son los tradicionales en el comercio con Asia. Precisamente por ahí es la entrada de las drogas, más bien de los precursores químicos, hacia de México hacia los Estados Unidos. Y bueno, finalmente, en este circuito, perdón, ¿qué pasa en China? ¿Por qué precisamente este boom? Porque hay una gran oferta de precursores químicos en China. Miren, para el 2016-2017, cerca del 80% de los medicamentos a nivel mundial, es decir, 8 de cada 10 medicamentos que se consumen en el mundo, se producen o en China o en la India. Es decir, China, desde finales de la década de 1990, ha invertido un porcentaje significativo de su Producto Interno Bruto en materia de investigación y desarrollo. Entonces, podemos ver que precisamente a lo largo del siglo XXI, la inversión respecto al Producto Interno Bruto en este tema, pues se ha ido incrementando. Precisamente esta gráfica es del 2015, porque yo el artículo lo realicé en 2019, 2018, se proyectaba que para el 2020 iba a tener un 2.5 del Producto Interno Bruto de China, pero a pesar de que 2.5 sea poquito, es bastante para inversión y desarrollo, y ahora el Producto Interno Bruto de China, pues no es una cosa menor. O sea, imagínense la cantidad de dinero que se invierte para precisamente todas las industrias. Uno de los ramos más beneficiados dentro de esta inversión, pues fue la industria farmacéutica en China. Entonces, en China, a lo largo del siglo XXI, hubo un boom de laboratorios farmacéuticos grandes, pequeños, medianos, en toda la China continental. La característica del boom de todos esos laboratorios farmacéuticos es que eran poco regulados y entonces innovaban en cosas
pero muchos de los productos que se elaboraban no eran probados. Entonces había una gran oferta, y hasta la fecha hay una gran oferta de precursores químicos para producir fármacos de todo tipo, no solo desde los tradicionales que se ocupan en la medicina, sino hasta las drogas fiscalizadas por los regímenes globales de prohibición. Y bueno, acercándonos a la parte final de la exposición, ya que preparé más o menos unos 15 minutos, este cuadro lo pueden observar allí en el texto. Aquí me refiero precisamente cómo es el circuito de producción, distribución y consumo del fentanilo. Es decir, la producción tiene lugar precisamente en China, donde están los laboratorios farmacéuticos legales, pero también los laboratorios clandestinos, y desde ahí son contrabandeados los precursores químicos, ya sea de manera directa a los Estados Unidos, pero un gran volumen tiene que primero llegar a México para desde ahí ser procesado en drogas sintéticas y reexportadas ilegalmente hacia los Estados Unidos. Y bueno, aquí hay muchos autores que participan, no solamente son los grupos del crimen organizado, están involucrados las farmacias, las clínicas médicas, algunos miembros del gobierno, y los usos del fentanilo pues pueden ser tanto médicos como no médicos. Algunas conclusiones respecto de esto que señalo en el apartado es, uno, como en todo circuito comercial, tanto legal o como ilegal, pues hay ganadores y perdedores respecto al consumo del fentanilo. Algunos ganadores pues precisamente son los grupos del crimen organizado, pero también las farmacéuticas, tanto las que producen como las que distribuyen, y pues perdedores, ahí hablaríamos más de los impactos sociales, como precisamente un elemento relacionado a la violencia en México o todas las muertes que han sucedido en los Estados Unidos. Y otra conclusión que podemos decir es que precisamente en China, este gigante asiático, pues está consolidando como uno de los centros del informacionalismo mundial, para aplicar la terminología de Manuel Castells. Esto precisamente le ha permitido a China marcar la pauta, la directriz de la economía legal e ilegal a nivel mundial en diversos sectores. Y una de las grandes conclusiones de este capítulo, pues que es la que menciono aquí, es que precisamente esta innovación de drogas que se está dando en Asia está desplazando a las drogas del modo de desarrollo agrícola a las nuevas sustancias generadas en el informacionalismo. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que en un futuro hay una alta probabilidad de que todos los países o regiones que dependen de la siembra de drogas como la coca, como la marihuana, como la amapola, se van a ver desplazadas inevitablemente por el desarrollo de las drogas sintéticas, ya que, por decirlo, el fentanilo es un sintético del opio, pero también ya está desarrollando marihuana sintética y cocaína sintética, y cuando todos estos productos pues tengan una gran consolidación en el mercado mundial, todas las regiones agrícolas que dependen de la industria de esa droga van a desaparecer y van a tener que diversificar sus actividades. Y bueno, yo aquí lo dejo, porque hay que darle la palabra a los demás compañeros que también tienen cosas interesantes por compartir, pero solamente quiero recalcar la invitación a que conozcan el libro. Tenemos una página web donde también ahí lo pueden encontrar. Ahí están nuestras redes del grupo de estudios sobre Eurasia, donde pueden conocer las actividades de los demás y las demás compañeras. Y bueno, ahí también pongo mi dato de contacto. Eso sería todo por el momento. Les agradezco a todos y a todas que me hayan escuchado y prestado atención. Gracias. Gracias, Emir, por tu presentación. Pues creo que es sumamente interesante conocer esta problemática del fentanilo, la comercialización, el uso, dentro de este marco de las relaciones triangulares entre China, China, Estados Unidos y México. Y justo una pregunta que me resolviste, que te iba a formular, era la siguiente, es decir, cómo en la introducción Eduardo hace toda una precisión del concepto de localización usando a Bauman, y un poco mi reflexión era, antes de que pusieras la gráfica del circuito del fentanilo, era un poco invitarte a reflexionar sobre cómo se insertaba justamente en esta dinámica global local, ¿no? Y creo que en el cierre me queda absolutamente claro no solamente las implicaciones que tiene en la comercialización y trasiego de este producto químico, sino también las implicaciones sociales que después derivas, que son muy, muy puntuales, ¿no? Entonces, te agradezco sin preguntártelo, ¿verdad? Que me hayas aclarado esta duda que estaba surgiendo.
Muy bien, gracias, Emir. Pues bueno, daríamos entonces la palabra a nuestro siguiente expositor, al maestro Abdiel Sánchez, de la Universidad Autónoma de Querétaro. Abdiel, tienes la palabra. Adelante. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias a todos por estar aquí. Y pues nada más, antes de comenzar la presentación, agradecer a mis alumnos que están aquí y también, sin nada, comienzo. Entonces voy a presentar pantallazo. Ay. Hola. Ok. Bueno, antes de comenzar, sí me gustaría decir que este es un libro en el que tengo el honor de participar. Y bueno, fue un libro colectivo que llevó a cabo unas pláticas muy interesantes sobre cómo cada uno de los autores pues construía el espacio social que se llama Eurasia. En ese sentido, bueno, no se trata solamente de un espacio que se pueda encontrar en el mapa, sino que cada uno de los estudios fue construyéndolo de maneras diferentes, con configuraciones muy diferentes. Ya mi compañero Emir lo conectó muy bien con el espacio mexicano, con Latinoamérica, por lo que ahora voy a presentar mi propuesta de Eurasia. Entonces, sin más, comienzo. Bueno, mi capítulo se llama Japón y su industria musical durante la Guerra de los 15 años y es una pequeña observación sobre cómo surge la nación en Japón desde la era Meiji, aunque yo me centro sobre todo en la época de la Guerra de los 15 años, que comienza con el incidente de Manchuria en 1931 y que terminaría con la derrota de Japón en 1945. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que yo veo en el capítulo? Pues, ¿cómo nace la cultura Meiji, ¿no? ¿Qué entendemos primero por cultura y cómo nace esa cultura japonesa? Porque antes, por supuesto, que había un desarrollo cultural muy importante, pero es muy difícil poderlo llamar japonés. Podríamos hablar más bien de distintos hanes, de distintos territorios que comparten un idioma común, pero guardo mis dudas sobre cuando se habla, por ejemplo, de arte japonés de 1600 o de 1700, porque más bien lo estaríamos construyendo desde un Estado nacional que se consolida hasta el siglo XIX y en algunos casos hasta principios del 20, ¿no? Entonces, las canciones militares llegan a Japón. Se trata de, por supuesto, una medida que los japoneses toman a mediados del siglo XIX. Llegan estos famosos barcos negros del comodoro Matthew C. Perry, que unos años antes habían bombardeado el puerto de Veracruz, por lo cual también se conecta un poco con México, ¿no? Estos mismos barcos bombardean el puerto de Veracruz y los estadounidenses, cuando llegan a Japón, le enseñan una litografía a los japoneses del puerto de Veracruz totalmente destruido y los amenazan, ¿no? Y les dicen, bueno, si ustedes no acceden a comerciar con Estados Unidos, vean lo que les puede pasar a sus puertos. Entonces se trata pues de una época, el siglo XIX tardío, de grandes flujos culturales que aún no son estudiados porque siempre se han visto desde una perspectiva eurocéntrica o occidental, ¿no? O sea, siempre es como si Estados Unidos hubiera sido el único factor por el que se abrió Japón, el miedo a los barcos negros como si hubiera sido el único factor que permitió esta apertura de Japón.
¿Qué pasa? Bueno, la historiografía japonesa tampoco ha ayudado tanto porque los japoneses también pues han puesto como si el otro natural de Japón fuera Estados Unidos. Entonces, cuando ustedes visiten o vayan a Japón, van a ver que todo se construye en esa dicotomía entre lo japonés y lo occidental. Y si van a un restaurante, seguramente podrán escoger entre un desayuno japonés, washoku, o un desayuno occidental, yoshoku. Así como nuestro café, que se llama café americano, en Japón se llama desayuno occidental, desayuno japonés. Y eso ha permeado en la historiografía japonesa hasta verlo como si el único otro posible de Japón fuera Occidente, y se borra totalmente cualquier resto del mundo, ¿no? O sea, no puedes elegir, por ejemplo, entre un desayuno asiático y uno japonés. Tampoco podrías hacerlo entre uno chino o un japonés, excepto que vayas a un restaurante chino. ¿Eso qué nos dice sobre la música o cuáles son las consideraciones sobre la música? Bueno, que hay un proceso de modernización que es toda esta construcción temporal que está obsesionada con lo nuevo por medio de la música, ¿no? El gobierno japonés se ve a sí mismo como si estuviera atrasado con respecto a esa ente que nadie sabe qué es, pero que se llama Occidente, y manda una serie de intelectuales a los países que considera avanzados, y avanzados siempre le tienen que poner como 10,000 comillas porque no existen los países avanzados y tampoco los países atrasados, y mandan esta serie eh, de perdón, de personajes importantes a estudiar al extranjero, y encontramos la figura de Izawa Shuji. Izawa Shuji es un ex samurái que, de acuerdo con Tsurumi Shunsuke, que es un filósofo que visitó el Colegio de México, él dice que Izawa Shuji no sabía nada de música, pero el gobierno llegó y le dijo, te vamos a dar una muy buena beca si te vas a estudiar música a Estados Unidos. Y entonces se la pasó viajando por todo Estados Unidos, y de acuerdo con Tsurumi Shunsuke, nunca tuvo buenas calificaciones en música, y más bien quería utilizar la música como una forma de mejorar su inglés porque no lo hablaba bien. Pero más allá de lo anecdótico, lo importante de Izawa Shuji es que estudia música en Estados Unidos y regresa a Japón para fundar lo que actualmente es la Escuela de Tokio de Música. En ese tiempo era un poquito diferente y se llamaba Dependencia para el Estudio de la Música Occidental. Actualmente es una universidad, ¿no? Pero eso también nos habla de que hay una imposición de mitos de la modernidad, como lo dice Sohrab Dubé, y uno de esos mitos es la necesidad de los países de tener una música que se llame nacional. Un Japón que desde ese momento ve a Occidente como su otro, como les decía, e implica borrar todo el pasado, incluidos los flujos culturales con otros países asiáticos. En un libro muy famoso sobre temporalidades japoneses que se llama Japón en la modernidad, también hay una cita muy interesante del emperador japonés cuando comienza la época Meiji. Se cambia el calendario en 1871, porque antes se seguía un calendario lunar, y en 1871 se cambia por el calendario actual, el calendario solar que utilizamos, y el emperador dice, nosotros no tenemos historia, nuestra historia comienza el día de hoy. Eso debería de llamar también mucho la atención, y también la música va a recibir una transformación importante debido a esta transformación de temporalidades.
Entonces, lo que pasa después de 1871, que coincide obviamente con el cambio de calendario, es el desarrollo de una música nacional, y otra vez le ponen como 10,000 comillas, no existe lo nacional, pero los japoneses lo ven así, ¿no? Como si hubiera habido una nueva forma de hacer música al desarrollar una escala musical que se llama Yonanoki, y que significa quitar la cuarta y la séptima nota, en lugar de do, re, mi, sol, la solamente, y va a ser utilizada para construir toda la música japonesa a partir de ese momento, sobre todo por el movimiento por la libertad y los derechos del pueblo y su utilización de la música como forma de protesta social, lo cual también nos habla de temporalidades encontradas a partir del estudio de la música. Básicamente, bueno, uno de los géneros más importantes para la modernización de Japón va a ser el desarrollo de las canciones militares propias, es decir, canciones militares japonesas que se llaman gunka y que aparecen en la era Meiji después de 1871, y sobre todo con las guerras contra China y después contra Rusia, y sirven esencialmente para impulsar el nacionalismo y confortar a los soldados, sobre todo cuando Japón entra en guerra contra China y contra Rusia. Ok, en 1945, al final de la Guerra de los 15 años, cuando se termina más o menos la extensión temporal de mi capítulo, encontramos que existen más de 35,000 canciones militares en Japón. Ningún otro país tiene tantas canciones militares. ¿Por qué es esta pregunta? ¿Por qué hay tantas canciones militares en Japón? Bueno, sí, Japón y muchos otros países llevaron a cabo estos movimientos modernizadores. Sin embargo, como ha dicho el historiador Harry Harutunian, no existe ningún otro país que estuviera tan obsesionado con su modernidad, con su nivel de atraso, con su nivel de adelanto, como Japón. No hay otro país que haya hecho la modernización tan rápido, tan express. Tiene muchos problemas, obviamente, este tipo de modernización, pero es impresionante los monumentos a la modernidad que podemos encontrar en Japón. Existen más de 35,000 canciones. No solo eso, hoy tenemos miles de robots, te puedes pagar tú solo, porque no se acabó la modernidad japonesa en 1945, siguió. Marcaron la vida no solo de los militares, sino de gran parte de la población de Japón. Mucha gente aprendió canciones militares cuando era niño o incluso después de la guerra, ¿no? Entonces la pregunta principal es cómo se dio esta transformación moderna a través de la música. Lo que necesitamos o lo que ofrezco en este capítulo es una transformación teórica necesaria, y para ello cito al historiador Roger Chartier, que dice: los autores no escriben libros, no, más bien escriben textos que otros transforman en objetos impresos. Me parece importante rescatar este desafío intelectual y trasplantarlo al ámbito de las canciones militares japonesas, pero de la siguiente manera: los compositores y escritores de canciones militares no componen canciones, más bien desarrollan estilos musicales y letras que, al ser recibidos por los escuchas, transforman sus sentidos y significados. Y esa va a ser la premisa del capítulo, ¿no? O sea, es la hipótesis finalmente. Si aceptamos esto, significaría que este estilo musical no solamente fue escuchado en Japón, sino escuchado en otros lugares de Asia, desde donde fue replicado. Hoy sabemos que muchas canciones norcoreanas militares tienen en su origen a las canciones militares de Japón. Indonesia, su himno fue compuesto por algunos militares japoneses.
Y también las canciones de Corea del Sur son en su origen canciones militares de Japón, algunas canciones militares, ¿no? Entonces, estos escuchas otorgan diversos sentidos a las canciones y por lo tanto su contenido no es absorbido automáticamente. Esto significa que no son copias. Aunque sea la misma música, aunque sea la misma tonalidad de las canciones, como trot, que viene obviamente de enka japonés, eso no significa que sean copias nada más. Son adaptaciones de proyectos de modernidad que por supuesto no vienen solamente de Japón, sino que van viajando y se van transformando, así como la modernidad no viene de Europa y llega a un Japón y lo transforma, sino más bien son los japoneses los que se apropian de esa modernidad y la van inventando. Entonces, si la modernidad Meiji diseñó una serie de prácticas en las que el pasado y lo externo asiático quedó invisibilizado, intercambio cultural con Asia. Entonces, ¿dónde podríamos encontrar esas prácticas negadas? Bueno, yo también digo en el capítulo que es a partir de las kae-uta o canciones que cambian su letra para mostrar otros sentidos, ¿no? Por ejemplo, Hikari es una marca de cigarros muy famosa de la guerra, y hay una canción que es una canción militar primero, pero después la población le cambia la letra y se queja de que Hikari subió mucho de precio durante la guerra, ¿no? Pero es la misma canción, pero le cambian la letra. Bueno, estas kae-uta, canciones de letra cambiada, entonces en las canciones de letra cambiada los japoneses se quejaban de las injusticias sociales que vivían durante la guerra y además podían externar que vivían hambre o extenuación de la guerra. Y hay otros usos también de las mismas canciones que apenas se alcanzan a vislumbrar, pero que están en el capítulo. Las mujeres de confort también utilizaban las canciones de letra cambiada para conseguir mejores condiciones, regalos y escapar de la esclavitud sexual en la que vivían. Era un sistema muy brutal, pero el sistema de mujeres de confort está íntimamente ligado a la música, a diferencia de otros tipos de esclavitud sexual, pero en Japón está muy ligada a esta música. Entonces se han encontrado diarios de mujeres de confort que para poder escapar de esta esclavitud sexual utilizaban las canciones militares, y entre mejor las cantaran, mayor era su probabilidad de conseguir a veces algunos permisos, a veces podían escapar, etcétera, etcétera, ¿no? También Arirang, que es una canción coreana nacionalista de Corea, los japoneses soldados que pedían que por favor cantaran Arirang todo el tiempo, y si cantaban había concurso de Arirang, quién cantaba mejor, y quien cantara mejor podía escapar de eso, ¿no? Porque los japoneses dejaban ir a veces, etcétera, etcétera. Entonces hay todo un mundo de representaciones musicales que debe de ser explicado, no solamente como si estas canciones fueran totalmente japonesas, sino más bien cómo se fueron configurando culturalmente en cada uno de los lugares a los que llegaron y fueron transformando también sentidos nuevos, ¿no? Como conclusiones, entonces podemos decir que una historia conectada de la musicalización japonesa puede desarticular el encanto de la modernidad, que supone ver lo occidental exclusivamente en oposición a lo japonés. Esto invisibiliza los flujos culturales con otros países asiáticos y el mismo pasado de Japón. En época de Tokugawa, pues Japón no necesariamente
se ponía a comerciar solamente con Europa, sino más bien tenía un flujo muy rico de intercambios con toda Asia, ¿no? Y sabemos que a pesar de que se cree que Japón estaba cerrado, Japón tenía algunos burdeles importantes en el estrecho de Malaca. No Japón, pero algunos hanes, ¿no? Algunos shogunes, perdón, algunos sí, daimios, tenían intercambio importante con otros lugares. Entonces, ver solamente lo estadounidense contra lo japonés borra esos flujos. Al mismo tiempo, naturaliza la violencia que Japón efectuó sobre sus vecinos, porque si nada une a Japón con Asia, eso fue lo que incentivó el odio que sentían algunos japoneses por sus vecinos y agudiza el problema del diálogo historiográfico que se debe de dar en el plano social sobre ello. Y tercero, perdón, la música militar, aunque parece una imposición gubernamental, lo cierto es que cuando dejamos de observarla como un objeto tangible y la analizamos tomando en cuenta su volatilidad y su existencia social condicionada solamente a su receptor, este tipo de género musical comienza a mostrar sus prácticas múltiples y variadas que encontró en varios lugares asiáticos al mismo tiempo y cuyas consecuencias todavía falta estudiar en un futuro estudio. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias y si tienen preguntas, pues más adelante las pueden hacer. Ay, muchísimas gracias. Gracias, Abdiel, por tu presentación muy interesante. En efecto, creo yo que el tema de las canciones militares da una vertiente de análisis nueva que al menos en América Latina no se ha trabajado y quizá tú eres de los pocos que lo han hecho. También las canciones militares como un instrumento de propaganda y como un instrumento de una política de Estado, ¿no? Y creo que esa es una de las características claras, que hay una suerte de sincretismo en términos del gusto por la música de los japoneses y los asiáticos en general, con el deseo de tener una aceptación por parte de la población de la empresa imperial de Japón en estos años que tú estudias. Pero bueno, muy bien, muchas gracias. Le recordamos a todos y a todas los que nos escuchan que pueden formular sus comentarios y preguntas, ya sea en Zoom, para los que están conectados, o por vía Facebook, por favor, les pedimos eso. A continuación, entonces, le daríamos la palabra a la licenciada Edith Montes Incín, ¿verdad? Que ella trabaja en la Universidad de Anáhuac, México, y nos va a hacer su presentación el día de hoy. Adelante, Edith. Muchas gracias, doctor. A ver, voy a empezar. Muy bien. Bueno, regreso. Muchísimas gracias. La verdad, igual que mis compañeros, pues agradezco mucho a nuestro coordinador, a Eduardo Sili, por la invitación para participar en este libro. La verdad es que, como bien lo refería Abdiel, justamente las jornadas preparatorias para esta publicación las hicimos en la Anáhuac México Sur, porque tenemos dos campus, norte y sur, y nos reunimos ahí. Algunos de nosotros, lamentablemente no pudieron estar todos, pero desde entonces pues ya habíamos presentado estos preliminares. Este ya es ver el resultado después de todo este trabajo. Y pues bueno, yo voy a compartirles sobre esto que realizo. Bueno, debo decir o dar este preámbulo que daba también en aquellas jornadas. Como bien lo dijo también el doctor, pues yo trabajo en la Universidad de Anáhuac, México, también actualmente estudio ahí mi maestría,
Este interés por analizar este tema en específico, que ustedes ya pueden ver en pantalla, surge a partir de la labor que hacemos. Yo soy parte de la Dirección de Internacionalización, aunque veo más bien la parte nacional, pues he tenido este acercamiento a lo que es la internacionalización de la educación superior. Entonces, también como estudiosa o interesada en la República de Corea, decidí analizar pues el caso coreano para aterrizar cómo es que se han hecho desde el nivel gubernamental estos esfuerzos por internacionalizar la educación superior. La verdad es que fue una gran sorpresa para mí, bueno, más bien un poco de asombro, ver estos esfuerzos que se instrumentan desde el nivel gubernamental y que implica a varios actores y que no son solamente dentro de las universidades, como yo mucho lo veo en mi día a día en la universidad. Entonces, el capítulo que yo escribí justamente se titula así: Políticas nacionales orientadas a la internacionalización de la educación superior de la República de Corea en el siglo XXI. Digamos que el trabajo, el libro, más bien el capítulo, consta de dos partes. La primera es una descripción, yo diría que, y lo van a ver hacia el final de mi presentación, este es un primer acercamiento a este tema. La verdad descubrí que hay muchas vetas de investigación al respecto. Yo puedo decir que este primer capítulo es más bien descriptivo, analizando esta parte de las políticas nacionales y mucho enfocándome en el papel gubernamental. Por tanto, este capítulo es más bien descriptivo y esta descripción versa en dos sentidos. La primera parte es explicar o presentar más bien este proceso de internacionalización de la educación superior en Corea. Desde ahora sí me refiero a la República de Corea, pensando en Corea del Sur. Desde el cese al fuego de la guerra intercoreana, como ustedes saben, es una guerra, más bien en la península coreana todavía hay una guerra, porque el instrumento que concluyó el cese al fuego fue un armisticio, lo que no implicó el fin de esta guerra. Entonces, partiendo de esto, de 1953 hasta finales del siglo XX, presento esta descripción de cómo ha sido este proceso de internacionalización. En la segunda parte, donde ya está, como digamos, el meollo del asunto, es presentar y es lo que busco con este capítulo, identificar a qué objetivos y qué políticas han sido impulsadas por el gobierno coreano en materia de internacionalización de la educación superior de Corea del Sur durante el siglo XXI. Bien, entonces entrando en materia y solamente daré ciertos spoilers para invitarlos a leer y a criticar mi trabajo, obviamente, es esta parte de los antecedentes de la internacionalización de la educación superior, como recordarán, les decía, de 1954 a fines del siglo XX. Digamos que dentro de estos primeros, de las características, también a Corea hay que entenderla digamos, en los procesos históricos que conllevan, ¿no? Ustedes también saben que Corea o la península coreana en general, no solamente la República de Corea, pues sufrió un proceso de colonización que ya también hacía referencia nuestro querido Abdiel. Y digamos que dentro de estas características, antes de los 60, que ahí pongo, Terry Kim, que es un autor que noté por la frecuencia que encontraba en las referencias sobre estos trabajos de internacionalización en la República de Corea, él destaca tres características de esta educación superior coreana antes de los 60, ¿no? La primera es que nota una cierta continuidad en la tradición confuciana que garantizó un alto respeto social para los académicos en Corea. El segundo es que a partir del colonialismo japonés se producen ciertas actitudes anticoloniales y nacionalistas en la academia coreana, que él en otros trabajos más de corte social, analizando el impacto de la internacionalización ya en las personas y no tanto en la numeralia, advierte de esto, ¿no? Advierte que los académicos extranjeros, uno de los desafíos que enfrentan al trabajar en instituciones de educación superior coreana, pues es la discriminación que llegan a sufrir, no solamente por sus colegas docentes, sino incluso por la infraestructura como tal, ¿no? Incluso, por ejemplo, salarios bajos es uno de los factores que demuestran este sentimiento. Y el tercer rasgo que identifica es que la ruta colonial hacia la promoción para los coreanos fue a través de la capacitación de maestros y la educación vocacional y técnica en lugar de la educación superior liberal. Bien, ligado a este último punto, identificamos que en los 60, a ver, también partí asumiendo que todos sabemos de qué hablo con esto de internacionalización de la educación superior. Cuando uno habla de esto, y seguramente los que nos acompañan, que estoy segura son estudiantes, pues no están tan familiarizados con ese término. Ustedes conocen más esta área
como el área de intercambios, ¿no? Nosotros, en efecto, las áreas de internacionalización de las universidades, no todas nos llamamos como dirección o oficina internacional, pero somos los gestores de esta parte, ¿no? Sin embargo, la internacionalización abarca algo más que eso, ¿no? Abarca muchísimas más cosas. Ahí yo les recomiendo los trabajos de Jane Knight, creo que es así se llama, no me acuerdo su nombre bien, el apellido sí. Con gusto les puedo compartir bibliografía de esta autora, y ella explica muy bien cómo ha sido este proceso de ampliación de la internacionalización, que debemos pensarla como algo más allá que los intercambios. Es también, por ejemplo, las instancias de investigación de los docentes, por ejemplo, ahora en tiempos de pandemia, sin duda hemos sufrido muchísimo porque los intercambios se paralizaron, pero, por ejemplo, los programas virtuales, los famosos COIS, los MOOCs, que son programas que también se pueden llevar a cabo a través de programas conjuntos, ¿no? Un profesor, yo como profesora mexicana puedo hacer alianza, por ejemplo, con una profesora coreana, y juntas damos clases a nuestros alumnos y tienen esta experiencia internacional sin necesidad de, por ejemplo, hacer este viaje, ¿no? Sin embargo, en el caso coreano, y para regresar a este tema, por eso marco de esto de los intercambios outgoing, lo que buscaban era, en primer lugar, el sistema de educación superior en los 60s en Corea fue muy, muy estricto, muy regulado, que también tiene que ver con los procesos internos de la propia Corea. Como ustedes saben, pues tuvo casi inmediatamente después de su colonización, pues una dictadura. Entonces eso explica también en gran medida por qué existía esta fuerte regulación. Y debido a la situación en la que también se encontraba Corea, un país devastado por la guerra, como así se ha leído en muchos textos, necesitaba la recuperación, ¿no? Y necesitaba orientarse hacia este desarrollo económico. Por lo tanto, se vio en la internacionalización de la educación superior una vía para lograr potenciar el desarrollo económico del país a través de la promoción de ciencia y tecnología, y sobre todo, y por eso es que marcaba este punto de intercambios outgoing, la movilidad de estudiantes y docentes coreanos hacia el exterior para poderse capacitar en instituciones del extranjero. Principalmente estas instituciones fueron Estados Unidos, lo cual también se explica por la esfera de influencia que tenía Estados Unidos en el país, y se apostaba sobre todo en el área de ciencias duras. En este momento todavía las ciencias sociales y humanas no eran relevantes, o sea, no eran de los programas de intercambio que más se promovieran, lo cual me parece interesante pensando en casos como el mexicano. En los 70s se continúa este modelo, empieza un incremento de la demanda de educación superior en Corea. La mitad de los estudiantes que hicieron estudios en el extranjero los hicieron principalmente en ciencias duras e ingenierías, y sobre todo, igual que la etapa anterior, pues en Estados Unidos. En los 80s hay un cambio interesante, bueno, porque además también continúa esta expansión masiva del sistema universitario coreano. Hay cierta relajación en la regulación. Si se acordarán, les decía que anteriormente era muy fuerte la regulación que el gobierno tenía sobre la educación superior o las instituciones de educación. Para este entonces hay cierta relajación que también tiene que ver con la decadencia de la dictadura. Y lo que ahora, el gran reto que tiene que enfrentar el gobierno coreano es la explosiva demanda que existe para los estudiantes, o darle satisfacción a los estudiantes que exigen educación superior. Para este entonces hay un cambio también importante en las disciplinas, porque los estudiantes empiezan a mirar otras áreas. Ahora ya se ocupan más bien, en las etapas anteriores veíamos que era más en ciencia y tecnología. En esta etapa ya se enfocan más en la parte de humanidades y ciencias sociales, y los intercambios son en este sentido también. Se establecieron cuotas para las universidades, y se hizo énfasis en los criterios de elegibilidad. Como ustedes han visto seguramente en alguno de estos videos de YouTube, los exámenes de ingreso a las universidades coreanas son muy conocidos, y en general creo que los asiáticos, por esta presión que existe por ingresar a una buena institución. Entonces creo que aquí se identifica en dónde está el punto en el que empiezan a ocurrir esta exigencia o esta alta demanda por una buena educación superior.
En los 90s ocurre un gran cambio importante en términos de la internacionalización, regresando a este tema, porque también Corea empieza su apertura comercial. Aquí también, a lo largo de esta descripción que presento en el capítulo, yo hice esta identificación de cómo los procesos internos coreanos sociales, políticos, económicos fueron impactando también los esfuerzos de internacionalización, y por eso la inquietud por la que escribí este capítulo, o lo decidí al final de todo titularlo así, fue porque identifiqué que el gobierno coreano vio en la internacionalización de la educación superior una forma de poder satisfacer los objetivos nacionales, ¿no? En este momento, debido a esta expansión mayor, cada vez mayor de la educación superior, empieza a transitar al establecimiento de más instituciones de educación superior privadas, debido a la implementación del modelo económico neoliberal, que también suena muy familiar a nuestra historia. También se hace esta desregulación en la política educativa, lo que permitió justamente el establecimiento de estas instituciones de educación superior privadas, lo cual es interesante para entender cómo el estatus de las instituciones más prestigiosas de educación superior coreanas en el siglo XXI, ¿no? Porque la mayoría, y el libro lo verán, bueno, ya está desactualizado porque también se tardó un poquito el libro en salir, pero verán que hay es una tablita, verán en esa tablita el ranking de universidades coreanas, y se darán cuenta que la mayoría son instituciones privadas, ¿no? Las principales universidades coreanas, o las mejores instituciones de educación superior coreanas, son justamente privadas, y en gran medida tiene que ver con esto y otros rasgos que mencionaré más adelante. Para los 90s, se reconoció la necesidad de mejorar el nivel educativo. También ya no solamente era que existieran tantísimas universidades como se pudiera para poder satisfacer esta demanda creciente de la población, sino también pues que se debía transitar hacia una mayor calidad de las instituciones de educación superior coreanas. Y en este sentido, en 1996, el gobierno coreano anunció el plan inicial para abrir el mercado de la educación superior a países extranjeros, para que también universidades del extranjero se pudieran establecer en la República de Corea. Entonces se darán cuenta, pues ya no tampoco era tanto del lado coreano, sino también del lado del extranjero, ¿no? Y el segundo apartado, ya es la segunda parte de este capítulo, es propiamente la descripción de la educación superior en Corea en el siglo XXI. Y en me gustaría señalar las características generales antes de pasar, bueno, ya lo vieron. Este es el concentrado, debido al tiempo, tampoco voy a desarrollarlo tanto, pero este es el concentrado de políticas y sobre todo, bueno, encaminadas en general a la educación superior, pero que tienen un gran contenido en temas de internacionalización de la educación superior. Ahorita les iré describiendo algunas de ellas, de las más importantes y de las que sí tienen esta carga hacia este sentido. Sin embargo, me gustaría señalar que la educación superior coreana en la actualidad podremos identificar 3 rasgos importantes. El primero es que la expansión de la educación superior, que ustedes ya lo veíamos, más bien ya lo veíamos en el apartado anterior, hay una creciente demanda, y esta demanda va a ser satisfecha por el sector privado, ya que la mayoría, alrededor del 85% de las instituciones de educación superior en Corea son privadas. Y como les digo, para esto tendrán que ir al libro o al capítulo en particular para poder ver justamente este ranking y ver si se demuestra o no este punto. Y obviamente, pues esta es una invitación. También a mí me gusta decir siempre que una investigación sirve para iniciar otras, ¿no? Y eso es lo que a mí me gustaría también, que alguien más me secunde en estos esfuerzos por estudiar este rasgo de los estudios coreanos. La segunda característica que podemos identificar de manera general en la educación superior coreana es que se mantiene este control o esta regulación directa que ejerce el gobierno sobre las instituciones de educación superior, pero aquí es importante señalar, tanto públicas como privadas, lo cual nos lleva a la siguiente característica, que es que existe una sobreregulación, es decir, esto que les comentaba, esta presencia del gobierno en la conformación de la educación superior coreana, pero también existe una subfinanciación. A pesar de que está presente en términos de la gestión, no está presente tanto en términos de los dineros, y aquí depende mucho de la iniciativa privada.
Ahí, por ejemplo, en el capítulo menciona algunos ejemplos de cómo algunos de los grandes corporativos, mejor conocidos como Chaebol, de Corea, tienen presencia en instituciones de educación superior y que sin duda han impulsado también los proyectos de educación, de internacionalización, perdón, de estas instituciones, lo cual me pareció muy interesante porque yo trabajando en esta área de la universidad y en una institución de educación privada, pues ni pensar en los fondos públicos, porque luego el prejuicio es, pues ustedes ya tienen dinero, cuando no es necesariamente así. Y la segunda, porque es mal visto que el sector privado financie proyectos de investigación, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo en un contexto como el mexicano. Para entrar en materia sobre los principales programas de gubernamentales, estos cabe aclarar que fueron proyectos implementados desde el gobierno y que también me gustaría anotar que fueron en el marco de gobiernos que se marcaron, bueno, bien, que tenían una tendencia mucho hacia la apertura en términos generales de política exterior, que buscaban tener una gran presencia a nivel internacional y que podrían explicar por qué existía este interés por tener también esta presencia internacional en términos educativos. El primero es de los 90, durante el gobierno de Kim Jong-un, que es el plan del 31 de mayo. Con este, lo que se buscaba era mantener la parte de intercambios de estudiantes, movilidad de profesores e investigadores, dar incentivos para instituciones extranjeras, profesores y estudiantes, o sea, también para recibirlos, porque esto es parte de la internacionalización. No solo se trata de enviar, sino también se trata de recibir a estudiantes, así como políticas para la exportación de servicios de educación superior coreanos. Esto era para dar una mayor, bueno, más bien para aumentar la presión sobre el cuerpo académico y de investigadores para publicar en revistas académicas. Corea pareciera que, bueno, más bien el gobierno coreano y las instituciones de educación superior han relacionado que el publicar más y el tener más presencia en revistas indexadas, pues le da más prestigio a sus universidades y con esto garantiza esta calidad que ya refería anteriormente, ¿no? Que ya una de las preocupaciones hacia los 90 ya no solamente era tener más universidades, sino también tener las mejores. El siguiente plan es el Brain Korea 21st, que se implementa también a finales de los 90, en 1999, y con este lo que buscaba era que las universidades produjeran, otra vez este tema, ¿no? Produjeran investigaciones de clase mundial, fomentar la creación de recursos humanos por medio de posgrados y mejorar la calidad de las universidades regionales. No mencioné, lo verán en el capítulo, pero una de las estrategias también es ya dejar de centralizar la educación superior. Creo que es un fenómeno común que las mejores universidades y que los estudiantes apuesten más por estudiar en el centro que en las regiones, ¿no? Como que demeritamos siempre a las instituciones de educación superior que están en las regiones o en otros estados, como en el caso de México, pero en el caso de Corea, debido a esta demanda, pues también ven como un alivio el que los estudiantes se queden a estudiar en estas universidades más estatales o más locales. Entonces, en este programa, pues con el Brain Korea 21st, se buscaba hacer esta descentralización. Y el último programa, no, ese creo que es el penúltimo, sí. Es el Study Korea, que seguramente, no sé si alguno de los que están aquí con nosotros más bien quiera apostarle a un posgrado o a lo mejor a una licenciatura en Corea. Seguramente han visto la página de Study Korea, si no, los invito. Y justamente es una política también gubernamental que tuvo dos fases, la primera durante el gobierno de Roh Moo-hyun y la segunda en el gobierno de Park Geun-hye, que es lo mismo, ¿no? Busca la expansión del programa de becas del gobierno coreano y con estas becas que está ofreciendo el gobierno coreano y que se venden como tal, como muchas becas para los extranjeros, aquí lo que ya se busca es recibir a estudiantes. Esto es un rasgo interesante porque ahora la preocupación ya no es tanto enviar, al contrario, ya es contener a sus estudiantes o si hacen estudios en el extranjero, regresarlos, sino también recibir estudiantes extranjeros. Entonces, aquí para nuestra audiencia, eso es un buen país para hacer un intercambio, para aplicar, porque el gobierno coreano realmente quiere recibir estudiantes extranjeros.
debido a que también enfrentan un problema que es la cuestión poblacional. Las tasas de población en Corea van a la baja como en otros países asiáticos, y una forma en la que en la que han identificado resarcir este problema es a través de la recepción de estudiantes extranjeros, no solamente para hacer estudios de posgrado, sino incluso brindarles oportunidades laborales. Este último aspecto creo que es el que más les ha costado trabajo, pero la idea es garantizarles estas condiciones. También la creación de redes en el extranjero para el reclutamiento de estudiantes extranjeros, mejorar los servicios en línea para poder brindar esta asesoría y este acompañamiento a los estudiantes que aplican para irse a estudiar a Corea, mejorar las condiciones, expectativas de vida de los estudiantes extranjeros en Corea. Si se dan cuenta, va muy enfocado en recibir a estudiantes coreanos, aliviar la carga burocrática que tienen que enfrentar para hacer estos trámites y poder irse a estudiar a Corea. Y el último gran programa que surge en este sentido, o que me gustaría mencionar, es el World Class University, que en lo que se busca es lo mismo, ¿no? Ya se darán una idea por el nombre. Busca lo mismo que el Brain Korea 21st, que es una continuación del otro. Si se dan cuenta, además, mantienen mucha continuidad, lo que me llama mucho la atención, que no son tan disruptivos en la implementación de estas políticas públicas. Como continuidad de su antecesor, pues busca revertir el fenómeno de fuga de cerebros, comenzar a traer destacados académicos e investigadores a Corea, y a través de la invitación a estos investigadores a escribir, a dar cátedras o irse a trabajar de tiempo parcial a Corea, lo cual también ha implicado ciertos retos, pero que en el libro no abordo a profundidad, más bien en el capítulo. En esta parte me gustaría señalar, como se dieron cuenta, pues yo me enfoco mucho en el análisis de las políticas nacionales. En esto presento el esquema gubernamental que respalda los esfuerzos de internacionalización, es decir, no está desamparado. Cuando uno habla de justamente políticas públicas, debemos pensar también en quiénes son los encargados de gestionarlas, y en el caso de Corea, pues como en muchos países, recaen en el Ministerio de Educación, pero se va subdividiendo, y si se dan cuenta, hacia el final de este esquema, pues recaen mucho en los esfuerzos de la existencia, de dependencias que se enfocan exclusivamente en los esfuerzos de internacionalización de la educación superior surcoreana. Estos son otros institutos que menciono en el libro y que me gustaría que revisen ahí para que vean más detalladamente, o que entren a sus páginas oficiales y revisen toda la gama de programas y actividades en términos de la internacionalización que ofrecen. Y finalmente concluyo el libro mencionando, bueno, más bien mi capítulo, y en la parte de conclusiones, además de resumir todo el contenido de lo que ya he dicho y de los puntos que finalmente identifiqué, me di cuenta que me quedo corta con la explicación que doy, porque pues es más bien descriptiva. Presenté como esta parte de políticas nacionales, cuando también en términos de la teoría sobre la internacionalización de la educación superior contemporánea, nos dice que no solamente es un esfuerzo gubernamental, ni siquiera de las instituciones de educación superior, sino que también involucra a otros actores. Entonces yo nada más me quedé en la parte gubernamental. Me falta entrar en detalle entonces en el análisis más completo de la amplia gama de estrategias implementadas por las políticas y mecanismos gubernamentales. Ahí me refiero un poco a numeralia, presentar si se han logrado los objetivos, si se han recibido o no los estudiantes que se planteaban, por ejemplo, en el Study Korea, que plantea una perspectiva de cuántos alumnos hay que recibir. Y también en la parte más difícil, pero también creo que es la más rica en los estudios de internacionalización, es presentar este análisis cualitativo sociocultural del impacto de la internacionalización de la educación superior respecto a la respuesta de la sociedad coreana, porque pues al final, como les digo, la internacionalización siempre involucra a dos partes, el que recibe o el que envía, y siempre vamos a tener como sea este contacto con lo extranjero, estando en una universidad, y el público internacional, que son los que pues también pueden apostar por estos programas o irse a estudiar, o los investigadores que hacen esto, o los gobiernos que también establecen los memorándum de entendimiento para poder impulsar estos esfuerzos de intercambio académico, de cooperación científica y técnica, y que han sido contraparte en las actividades de internacionalización de la República de Corea, y que bueno, en esta búsqueda y revisión de literatura sobre este tema respecto al caso coreano, pues ya encontré algunos elementos interesantes y que personalmente me gustaría seguir avanzando. Entonces también esta es una invitación para que si alguno de ustedes se anima a estudiar este tema, pues ahí tienen ya una propuesta de líneas de investigación. Pues
como mis compañeros, pues les agradezco su atención. Ahí están mis datos de contacto y pues igualmente no olviden de seguir a los esfuerzos del Grupo de Estudios sobre Eurasia en Facebook como Euroasiáticos. Gracias, Edith, por tu presentación. En efecto, la reflexión que me quedo de tu disertación es, siempre hay, diríamos, una suerte de punto y seguido y no punto final en las investigaciones. Y también, bueno, la idea de la reflexión sobre la internacionalización de las universidades coreanas, también resolviste mi otra duda que tenía, en donde el universo de estudiantes, y lo ubico en el caso de Japón también, mayoritaria son estudiantes privados. Es decir, el universo de universidad, de fondos gubernamentales para accesar a becas por parte de extranjeros es quizá un porcentaje muy, muy menor a los fondos que se adquieren a través de fundaciones, a través de universidades privadas o a nivel de empresas que también fondean a muchos estudiantes. Pero bueno, muy bien, pues daremos ya, cerramos obviamente y damos la palabra a nuestro comentarista, a Andrés, o Luis Andrés González, que es internacionalista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Andrés, tienes la voz. Muchas gracias a todos y a todas las presentes. Para mí, pues es un honor estar presente en esta presentación del libro porque, pues personalmente, pude estar cerca del proceso con el que se desarrolló este proyecto y verlo ahora materializado es un orgullo y al final, como admirador que me declaro de estos investigadores y estas investigadoras sobre Eurasia, pues es muy interesante el estar aquí compartiendo un poco de comentarios sobre el libro. Para eso, bueno, nada más quisiera asegurarme de que se pueda ver mi presentación, que es muy corta, pero sí. Sí, se ve perfecto. Maravilloso. Adelante. Bueno, entonces, bueno, para mí, pues resulta, ay, ya me adelanté. Pues para mí es muy importante el hacer notar que el grupo de estudios sobre Eurasia es un esfuerzo o un trabajo colectivo de académicos jóvenes interesados e interesadas en promover el conocimiento sobre Eurasia. Ellos promueven el conocimiento sobre la región y se aproximan con diferentes enfoques a los estudios de cómo el planeta se va configurando a través de procesos que se pueden ver en esta región, ¿no? Por lo tanto, es interesante tener en cuenta que tienen interés por dinámicas globales, contemporáneas, que se caracterizan de cierta manera particular en la región en la que ellos y ellas analizan. Pues a mí me es muy interesante también describir un poco de la historia del GC, porque todo empieza por la descripción que ellos mismos y ellas mismas dan y por la descripción que tienen en su página de Facebook, que es un esfuerzo que sale de lo más regular, que es un café, en el que se empiezan a plantear objetivos comunes que tienen estos jóvenes y estas jóvenes, para poder hacer estudios sobre Eurasia y para proponer nuevas formas de analizar la región. Por lo tanto, pues a partir de la media de 2018, que es cuando ellos dan por sentado la inauguración o el nacimiento del GESE, ha sido un creciente esfuerzo para que se pueda llegar a este libro. Y creo que este libro lo representa muy bien en el sentido de que nos da nuevas perspectivas, nos da puntos de vista frescos y que nos van dando nuevas maneras de analizar a la región. Y bueno, pues ahí, como verán, han sido una serie de reuniones en la que creo que un punto clave, o a mí me gustaría llamarlo un punto clave porque es cuando yo pude tener la oportunidad de acercarme a ellos y a ellas,
es justamente en el seminario interno que tienen en la Universidad de Anáhuac del Sur, que podrán ustedes ver en la imagen de abajo del lado izquierdo, en donde pude ser testigo de cómo estas investigaciones se iban conformando de manera paritaria y de manera que todos los que participan y todas las que participan en este libro pudieron intercambiar experiencias sobre lo que estaban encontrando, de lo que estaban analizando y lo que están investigando. Entonces, para mí este libro no solo consolida los esfuerzos de los estudios y de las investigaciones del GESE, sino que además permite que la Academia Mexicana emprenda en nuevos enfoques, en nuevas formas de ver los fenómenos que acontecen en la región de Eurasia y nos dan paso a nuevas maneras de analizar lo que nos interesa, que en este caso pues es la región de la Gran Eurasia. Entonces, pues con este libro, para mí, bueno, este libro comienza hablando sobre la Gran Eurasia. Y esto es algo en lo que yo quiero hacer énfasis, porque como ya veíamos en la exposición de Emir, de Abdiel y de Edith, es que hay fenómenos que podemos ver en un marco de lo global, pero que se están concentrando y se están realizando de manera particular en ciertas regiones o en ciertos países. Y para mí, digamos, el gran avance que tiene este libro, o lo que nos aporta de mejor manera, es que nos da una visión de la región de Eurasia para poderla entender en la dinámica global en la que estamos sumergidos y sumergidas. Por ello, a mí la primera pregunta que me surgía es, pues, ¿cómo vamos a hablar de la Gran Eurasia si hay autores que incluso dudan de, pues, clasificar el sudeste asiático, el noreste asiático, el sur de Asia, Medio Oriente, etcétera, etcétera, y por el, digamos, mosaico cultural, político, económico, que implica cada una de estas regiones? Pero a mí lo que más me interesa, y que lo aclara el coordinador del libro, Eduardo Zilli, en la introducción, es que hay un fenómeno que junta todos estas tendencias, que es la globalización, y una de sus expresiones particulares que marca a la región de la Gran Eurasia, que es la nueva ruta de la seda, como la conocemos, o el proyecto de Franja y Ruta. Para mí esto es muy importante, porque como sabemos, esto es un proyecto que intenta comunicar a Asia con Europa en un sentido de expandir el mercado global, de internacionalizar la manera en la que se comercializa y de apuntar hacia nuevos patrones hegemónicos y nuevos poderes económicos que China particularmente apunta a hacer. Por ello, a mí me parece muy puntual que concentremos el estudio y digamos, la línea de este libro en entender las dinámicas de globalización económica y cómo estas resultan en los fenómenos que vamos marcando en cada uno de los capítulos y encaminan en un sentido común a todo el libro. Pues en este sentido, ya que China digamos, nos da la pauta para analizar la Gran Eurasia por la necesidad que crea digamos, esta nueva potencia en el mundo de generar una comunidad regional, de promover infraestructura, de fomentar la seguridad y de tener estabilidad regional, es que podemos entonces entender por qué hay fenómenos que actúan desde afuera a nivel global en las regionalidades o en las particularidades de cada país, y viceversa, cómo estos fenómenos locales que responden a los fenómenos de la globalización terminan por influir las dinámicas globales y las dinámicas con las que se va configurando la Gran Eurasia hacia el gran proyecto, que es este intercambio y esta ampliación de la globalización hacia configurar una región tan amplia como lo es la Gran Eurasia. Entonces, para mí, bueno, a partir de esto, podemos notar las 4 tendencias más grandes, que son las que marcan en el libro, para entender cómo se va configurando la Gran Eurasia a través de fenómenos particulares que responden a la globalización. Y en este sentido es que pues surgen los 4 capítulos, que son, como ya lo decía desde el principio el doctor Uscanga, que hay
una sección de autoritarismos, o hay una tendencia a que haya autoritarismos en regiones de Asia, en países de Asia, la cooperación, que es otra de las grandes tendencias, o es otra de los grandes discursos de los cuales se fundamenta la globalización, la identidad, que incluso Graciela Arroyo habla de las, no confrontaciones, sino como de la manera en la que se comienzan a revelar o a volver a hacer visibles identidades que se pueden ir perdiendo o que se intentan hacer perdidas en un fenómeno de globalización. Y ya nos lo decía también Abdiel en su presentación, ¿no? Cómo se trata de borrar todo lo que sea anterior y lo que no permita seguir hacia un avance concreto con un propósito en específico. Y eso lo voy a abordar un poco más adelante. Y finalmente está esta parte del narcotráfico y la salud pública, que es otra de las tendencias y otra de las cosas que más están atacando, o más se están atacando desde la globalización y desde lo que algunos identifican como las consecuencias de la modernidad líquida, incluso como el daño a la persona desde las necesidades que que llegan con la globalización y con este sentido de hipercapitalismo. Bien, entonces, para no tardarme demasiado, solo quisiera hacer notar como hacer algunas anotaciones sobre sobre los capítulos del libro. No me voy a tardar mucho, solamente quiero que se entienda que hay un eje conductor que nos invita a leer el libro en un marco en el que podemos entender los fenómenos locales como el punto de estudiar cómo se está haciendo en este libro. Bien, en primer lugar está la sección de autoritarismos, en donde Jacqueline Briceño nos dice, bueno, existe una guerra contra las drogas en Filipinas, y yo no sé a ustedes, pero a mí me suena muy familiar eso de la guerra contra las drogas, ¿no? Entonces, hay una cuestión aquí que nos marca Jacqueline y que nos dice, hay una tendencia hacia los populismos, hay una tendencia hacia dividir las sociedades y a partir del miedo y la moral, empezar a decir quiénes son el enemigo del Estado o del gobierno y quiénes son las personas que están bien. Y a partir de ello, justificar y hacer que quede bien algunas medidas autoritarias, como las que son la guerra contra las drogas de Duterte en las Filipinas. Entonces, para mí es importante que también se note que esta tendencia hacia los populismos, los autoritarismos, pues empiezan a ver no solamente en Asia o en Eurasia, sino que también ya lo veíamos incluso en Brasil con la ultraderecha de Jair Bolsonaro, otras tendencias populistas, algunos mencionan a Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, a Donald Trump, que ya va de salida, pero que al final muchas personas hacen énfasis en la división que quieren hacer en la sociedad para hacer pasar sus agendas en lo público, ¿no? Esa es otra tendencia que se puede observar y que en las Filipinas tiene este rasgo característico que va de la moral en contra de las drogas, que para mí tiene cierta relación o puede verse de cierta manera reflejado con México, pero que estaría bien que leyeran el capítulo para que vean como por qué podría y por qué podría no. Después están las contradicciones del comunismo chino en cuestiones de protestas laborales que nos invita a hacer o a reflexionar Eduardo Tsiliapango, que es el coordinador del libro. Y es curioso porque al final entendemos que China está liderando estos esfuerzos por hacer una infraestructura y hacer una región de Eurasia, pero como es claro que se necesitan ciertas bases para no tener problemas en el interior y poder imponer orden en el exterior. Y entonces cuando nos damos cuenta de que China tiene un discurso muy claro sobre comunismo al estilo chino, sobre filosofía, sobre maneras de pensar la política que se justifican siempre en el interés de la persona, o eso dicen hacer, es contradictorio justamente que haya protestas laborales en un país que aboga supuestamente por el proletariado, ¿no? ¿Cómo es que eso funciona? Pues Eduardo Tsili nos dice claramente, hay contradicciones, hay cuestiones que los autoritarismos chinos, digamos, van a dejar de ver por las personas en busca de conseguir el objetivo que ya habíamos dicho, es la globalización y el insertarse en un mercado global, ¿no? Entonces,
ahí también podemos ver otra gran tendencia. Bien, después está la otra gran dinámica, que es la de la cooperación, en donde primero nos va a hablar Edith Montes, que ya habló con ustedes, sobre las políticas nacionales orientadas a la internacionalización de la educación. Y una vez más, es curioso ver cómo los estados de esta región están inmiscuyéndose en las cuestiones que pueden tratar o generar la inserción de sus países en una dinámica global que cada vez requiere, por ejemplo, refiriéndonos al caso específico de la internacionalización de la educación, de mano de obra más especializada, de personas con mejores perfiles educativos, que entonces para Corea se vuelve importante, en primer lugar, tener perfiles más preparados, personas que vayan a otros países, recolecten conocimiento y regresen a Corea a hacer de Corea todavía una economía competitiva, ¿no? En términos de lo que estábamos hablando de capitalismo. Y por otro lado, dar una buena imagen de Corea del Sur a través de la educación y a través de recibir personas que estén interesadas en estudiar en Corea. Entonces, ahí al mismo tiempo se están haciendo dos dinámicas a través de la educación para, por un lado, pues sí, en el discurso de la cooperación, pero por otro lado hay que entender que esta cuestión de la cooperación pues tiene un sentido de ganancia que a Corea del Sur le va a hacer como mucho beneficio en el sentido de lo que veíamos, una vez más, una economía globalizada, una Corea insertada en el mercado global. Después hablamos, Ornella Garelli nos habla sobre la cooperación entre Japón e India. Aquí nos vamos acercando, y es algo que me resulta muy interesante, sobre cómo se van dando cuenta de que hay países o existen regiones que, a pesar de ser economías grandes, como muchas veces ya se empieza a perfilar a India, siguen sin ser realmente lo que se considera una economía desarrollada, y lo voy a poner entre comillas porque es un discurso desarrollista, pero al final Japón tiene esta imagen o este sentido de que hay economías de renta alta o de renta media alta que que ya no necesitan de un sentido de cooperación, a diferencia, por ejemplo, de India, que a pesar de ser una economía muy pujante y que va en gran desarrollo, sigue siendo un país de renta media que necesita de la cooperación. Y entonces, ¿cómo se van configurando nuevas instrumentaciones para la cooperación? En el sentido de que Japón sigue dejando, digamos, lo que necesita para poder tener influencia en los intereses sobre la India, es decir, pues Japón sigue teniendo ventajas o sigue ganando cosas a partir de cooperar con la India o con India, y cómo India puede generar ciertos proyectos de infraestructura y así, a partir de que sigue siendo considerado un país de renta media baja o de renta media que necesita de la cooperación. Entonces, ahí una vez más vemos cómo la cooperación pues va en dos sentidos, ¿no? Una es ayudarte a desarrollarte, y otra es seguir generando ganancias, seguir generando conveniencia para la persona que pues tiene la intención de cooperar. Pasando a la tercera gran parte, las cuestiones de identidad. Aquí tenemos en primer lugar el capítulo que ya nos explicaba Abdiel, que realmente a mí me impresiona mucho porque al final pareciera un recuento histórico de lo que la transformación musical de Japón ofrece para la creación de la modernidad, para instituir estos cambios que empiezan a decir como, sabes que lo tuyo es tradicional, e incluso él habla sobre la invención de lo tradicional. O sea, los japoneses no sabían que lo tradicional era tradicional hasta que les dijeron que era anticuado, que ya no era como funcionaba la música moderna. Y eso, para mí, a pesar de que parece un recuento histórico, es una tendencia que sigue vigente, y es una tendencia que con la globalización se está haciendo cada vez más notable con las industrias culturales, al decir, ¿sabes qué? Hay una cultura que es en la que te deberías de estar enfocando, y que es así como se hacen las cosas, y que tú no vas a poder cooperar en tu sentido tradicional con estas industrias que ya están consolidadas y que ya tienen gran influencia a nivel internacional y nivel global. Entonces, para mí resulta muy interesante cómo este fenómeno sigue presente y que lo podemos comparar con sus orígenes en la Guerra de los 15 años, pues ya hace un tiempo, ¿no? Muy interesante realmente.
También aquí Eduardo Luciano, el otro Eduardo, con quien he tenido el placer de pues, convivir, nos habla sobre una tendencia, bueno, a mí un tema muy cercano, sobre los actos performáticos en Instagram de coreanos americanos que intentan resignificar lo que es el género y la identidad a través de las redes sociales y siendo parte de la comunidad o de las identidades LGBTQ. Y es muy interesante porque al parecer no nos damos cuenta de que la globalización, a pesar de que nos intenta hacer pensar que ya la identidad no es necesaria y que ya realmente todos somos parte o todas somos parte de un mundo en donde, digamos, compartimos identidad global, realmente hay una falta de identidad, hay una falta de sentirnos completos y encontrarnos en nuestras personas, sobre todo para grupos vulnerables, como se les ha llamado. Y el ejemplo de la comunidad LGBT o de las identidades LGBT de coreanos americanos es un gran ejemplo, porque al final, a pesar de que se supone que las personas coreanas que van a Estados Unidos en busca de un refugio para su identidad, realmente tampoco encuentran un refugio porque se encuentran con la intersección de la etnicidad. Entonces ya no solo se enfrentan contra un ambiente, digamos, que puede llegar a ser homofóbico, transfóbico y demás, sino que además se van contra el racismo asiático. Entonces, no encuentran su identidad, pues obviamente en Corea, porque es una sociedad mucho más conservadora en cuestiones de diversidad sexual, en cuestiones de diferentes identidades, pero tampoco van a encontrarla en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que tiene que pasar? Se llevan a una plataforma digital para poder encontrar su sentido de vida y resignificar sus identidades. Y eso es súper interesante y que al final, pues lo volvemos al mismo punto y parece repetitivo, pero me gusta hacer énfasis en esto. La globalización no nos está dando una identidad común, realmente al parecer está despojando ciertas identidades de un lugar que tienen que seguir luchando a través de los medios que sean posibles para poder seguirse encontrando a sí mismos y a sí mismas. Bien, pasamos con Mariana Escalante, que habla del confucianismo y el género en las nociones comunes en China. Bueno, este capítulo también resulta muy interesante porque tiene cuestiones sobre cómo se interpreta desde el confucianismo el papel de las mujeres en la sociedad, pero tiene mucho que ver con cómo controlar, y esto va a ser, bueno, para mí tiene mucho que ver con los siguientes, más bien con el siguiente capítulo y con el capítulo que habla sobre el VIH en Rusia, que es como cómo se intenta controlar desde el gobierno la vida de las personas para que, digamos, pues además de haber un control desde el gobierno sobre lo que se quiere llegar a hacer, hay también, además, un discurso, hay que crear un discurso que justifique este tipo de prácticas, ¿no? Y entonces es cuando llega el confucianismo que en sus interpretaciones, pues se ha dicho que subsume a la mujer a un papel inferior en las comunidades o en las sociedades confucianas. Y lo que nos dice Mariana Escalante es, efectivamente existe, por ejemplo, la noción de las responsabilidades de que la mujer cuando nace o cuando es joven tiene que obedecer a su madre, o más bien a su padre, perdón. Cuando se casa tiene que obedecer a su marido, y cuando tiene hijos y ya no está su marido, tiene que obedecer a sus hijos varones. Entonces, en este sentido, pues sí existe un gran como patriarcado construido a partir de las tradiciones confucianas, pero también, y lo que creo que Mariana Escalante nos trata de hacer notar, es que hay un doble patriarcado que a partir de nociones coloniales se empiezan a, digamos, interseccionar para hacer un patriarcado combinado con la modernidad y que se va haciendo cada vez más fuerte, con un patriarcado tradicional que puede venir desde estas cuestiones confucianas, ¿no? Que se generaliza a través del confucianismo. Entonces, es otro capítulo muy interesante y que yo recomiendo mucha lectura. Finalmente, en las cuestiones de identidad, los discursos confucianos desde la política china, que es de Priscila Magaña, y que en este sentido vuelve a ser un sentido, vuelve a ser una idea de generar un discurso, válgase la redundancia, que permita controlar a la población, que permita establecer ciertos valores, ciertas prioridades, ciertas formas de llevar a cabo la política y que justifiquen las prácticas del Estado. Y
por ejemplo, Priscila habla sobre el confucianismo filosófico, el confucianismo politizado y el confucianismo un poco más religioso. Y ella hace énfasis en el politizado porque dice, efectivamente, se empieza a tomar como una manera de poder controlar qué es lo que se quiere hacer como el proyecto de nación chino. Entonces, y cómo esto se va a transformar en diferentes proyectos para, digamos, el gobierno de Xi Jinping más específicamente, que ha sido quien ha retomado en más ocasiones este tipo de discurso, pero que se viene construyendo desde años atrás. Finalmente, y ya para no tardarme mucho, pues está la parte del narcotráfico y la salud pública, que empieza con el capítulo de Emir, que ya nos comentó un poco, en donde se configura un triángulo de opioides entre China, México y Estados Unidos para, en específico, tratar el caso de la economía en cuestiones del fentanilo. Y aquí me resulta muy interesante este capítulo, no solo porque efectivamente empieza a plasmar Eurasia como una red que va a configurar economías a nivel global, que va a tener una inferencia a nivel no solo en Eurasia, sino que también va a llegar a América, va a llegar a México, va a llegar a Estados Unidos, y configura una red completa de cómo la dinámica internacional sobre el narcotráfico empieza a tener una dimensión global y una dimensión económica, que eso es para mí clave en el sentido de la globalización, como ya lo mencionaba. También comentó el doctor Uscanga, se empiezan a notar redes que no se limitan por una cuestión y que van más allá para poder lograr el objetivo de una economía que pueda depender de las drogas, en este caso el fentanilo, y que tiene, o sea, como objetivo claramente dispuesto los Estados Unidos, que son los grandes consumidores, pero que tiene desde su base la producción, que es en China, y cómo no, digamos, en una dinámica de generar dinero, dinero básicamente, cómo no insertarse en esa lógica para seguir con este, digamos, camino hasta llegar en Estados Unidos, ¿no? Entonces generar nuevas dinámicas que permiten, pues, lograr el objetivo. Simply, y creo que es uno de mis capítulos favoritos, y porque Simply Cárdenas, bueno, además de que soy gran admirador, Simply nos habla de algo que es muy visible en la dinámica coreana de convivencia, que es el consumo de alcohol pues en las ocasiones más normales, ¿no? Y al final también, bueno, nos va a hablar sobre las acciones del gobierno coreano para mitigar un problema que se pueda derivar del alcoholismo. Pero es muy curioso que Simply nos hace énfasis en que al final hay una cuestión psicológica y cuestiones de salud mental que necesitan de participar, o digamos, de normalizar el consumo de bebidas alcohólicas para hacer digamos, una especie de desestresante en la vida regular de los coreanos, ¿no? Y muchas personas, ya hay quien nos habla, y traigo en la mente, la verdad es que no me acuerdo el nombre, pero hay personas que hablan de la necesidad del entretenimiento, de la industria del entretenimiento, para dejar ir, digamos, el estrés que la dinámica capitalista de poder seguir generando y de seguir trabajando y seguir produciendo sin ningún tipo de descanso. Y aquí hay otro, digamos que yo lo rescataría también, este tipo de entretenimiento que tiene que depender de un poco de las bebidas alcohólicas para poder generar algún tipo de desestresante en las dinámicas de convivencia de Corea, pero que ha degenerado en un problema de salud. Y evidentemente no es un discurso que vaya como en contra del consumo de alcohol ni nada por el estilo, sino que más bien empieza a generar enlaces entre nuestra vida cotidiana y nuestras prácticas culturales, con una tendencia más grande que es el estrés que nos provoca el seguir en estas dinámicas de trabajo, que por ejemplo lo menciona Simply, las jornadas laborales en Corea es una de las más largas en el mundo, incluso con Costa Rica y México, que creo que son los ejemplos que menciona, y que al final no resulta necesariamente ser los más productivos. Entonces,
pues se nota que hay una relación entre el estrés, el trabajo y las dinámicas de convivencia que empiezan a depender sobre, digamos, sustancias que pueden llegar a ser nocivas en ciertas condiciones, que Cintia va a especificar más. Y finalmente, y ya para terminar y poder pasar a las preguntas, también muy interesante el capítulo de Mónica Ramos cuando nos habla, curiosamente, del único país en Europa, o más bien de dinámicas un poco más europeas, por así decirlo, que es el caso de Rusia. Y nos habla sobre la epidemia de VIH y cómo esto se puede utilizar como dispositivo de biopoder. Y es muy interesante para mí, en primera instancia, y tal vez por la cercanía que tengo con este tipo de estudios, uno podría pensar que pues es un como mecanismo para la represión de grupos vulnerables, que la comunidad LGBT, etcétera, etcétera, pero al final nos dice que es un dispositivo conservador de poder inferir o de poder tomar acciones sobre la vida sexual de cualquier persona, y no solo de grupos vulnerables, incluso lo menciona, o sea, realmente el aumento o la epidemia creciente de VIH que contradice las tendencias globales de crecimiento de personas que viven con VIH y de contagios en sí, en Rusia va en aumento. Y esto tiene mucho que ver con que el gobierno no ha tenido la necesidad o no ha querido inferir en la educación sexual, en la prevención, en crear tratamientos concretos que puedan, digamos, no terminar en contagios, porque como sabemos, cuando el VIH, por ejemplo, está controlado y es indetectable, es intransmisible. Y en este sentido, habla de que Rusia no se ha querido enfocar en poder hacer este tipo de poblaciones para poder prevenir el contagio. Y esto tiene mucho que ver con la necesidad de seguir siendo conservadores en las prácticas que ve como buenas y como alentantes para la nación rusa. Y entonces volvemos a esta necesidad que existe de orden de cierto proyecto que necesita, digamos, para poderse conectar en el mercado global. Y si necesitamos de una digamos, población que haga caso de los esfuerzos del gobierno para poderse conectar con el mundo de una manera económica, es necesario tener todo mecanismo de control y de poder centralizado que nos pueda permitir, digamos, seguir con la dinámica global. Entonces, para mí, este libro básicamente, y pues digamos, yo los invito y las invito a leerlo, porque tiene un hilo conductor que nos lleva básicamente a lo que el grupo de estudios sobre Eurasia nos quiere dar a conocer, como hay procesos locales, son las nuevas configuraciones del mundo, y al final es digamos, metaproceso, por así llamarlo, lo que nos va a llevar a poder notar estos pequeños fenómenos y estas pequeñas tendencias que vamos a ver regionalizadas de una manera particular en Eurasia. Entonces, para comprenderlo a full, yo les recomiendo leerlo de verdad. Es un gran trabajo y pues nada, queda la invitación abierta. Gracias, Andrés, por tus comentarios muy puntuales, muy quirúrgicos, yo diría. Y vamos a dar 3 minutos a cada uno de ustedes, de los que presentaron, a Emir, a Abdiel y a Edith, para que puedan responder alguna pregunta o añadir un comentario. Adelante, Emir. Okay. Bueno, muchas gracias, Andrés, por tus comentarios. Muchas gracias al doctor Uscanga. Pues yo finalizaría con 3 cosas. Bueno, por ahí en el chat alguien preguntaba sobre la cuestión de si era adecuado, si estaba sobredimensionado que Trump hubiera nombrado epidemia a la cuestión de la crisis de los opioides. Me parece que no es sobredimensionado por los siguientes elementos. Miren, la media mundial de personas que mueren por sobredosis de drogas es de más o menos entre 2 y 3 personas por cada 100,000 habitantes. Si lo ponemos más puntual, es de 26 a 30 personas por cada millón. Y Estados Unidos, desde inicios del siglo XXI, tiene una proporción de, inició como con 4 o 5 muertos por sobredosis por cada 100,000 habitantes, y hacia 2017 tenía un rango de 14 personas fallecidas por sobredosis por cada 100,000 habitantes. Entonces, las epidemias no son sobre la cantidad, sino sobre la expectativa
que afecte a la población. Entonces, obviamente, en Estados Unidos, las muertes por sobredosis, pues sí, en 2017, 2018, morían 70,000 al año. De esos 70,000, unos 50,000 era por opioides y opiáceos. Entonces, me parece que no era exagerado. Lo segundo es que hay que estar muy atentos a cómo todos estos procesos, como ya lo dijo Andrés, están relacionados a nivel mundial, ya que pues están conectados los mismos procesos de globalidad y provocan grandes fluctuaciones en distintas geografías. Por poner un ejemplo, en el momento en el que estamos hablando nosotros ahorita, en México los muertos han ascendido a 100,000 del coronavirus, pero también se acaba de legalizar el uso lúdico de la marihuana, el uso adulto. Entonces hay que ver cómo todos estos aspectos van a impactar, por decir, en el caso de lo que yo estudio, en el caso del crimen organizado, en el caso de los flujos ilícitos del tráfico de drogas. Y para concluir, pues yo agradezco a todo el auditorio que nos vio aquí en la sala de Zoom, ahí nos sigue allá por Facebook, y los invito a que sigan los eventos del grupo de estudios sobre Eurasia. Este lunes, el próximo lunes 23 de noviembre, al mediodía vamos a tener una mesa sobre procesos políticos en el exespacio soviético, y bueno, ahí hago la invitación, y cualquier duda estamos abiertos allí en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y en nuestro blog. Yo nada más con eso cerraría, les agradezco a todos y a todas. Gracias. Abdiel, adelante. Listo. Bueno, pues también muchísimas gracias a Luis Andrés por sus comentarios, muy puntuales sobre el libro. Se ve que lo leyó todo, entonces, muchísimas gracias. Pues yo también nada más cerraría agradeciendo a todos, agradeciendo a Emir, agradeciendo a Edith, agradeciendo a usted, doctor. Y muchísimas gracias a todos, auditorio. Yo no encontré, creo que no hay ninguna pregunta, pero bueno, nada más igual invitar al auditorio a que siga muy de cerca a los eventos del GESTE. Está el Twitter, también tenemos una página de Facebook. Y pues el año que viene también tendremos bastantes eventos y nuevos proyectos que van a pasar. Entonces, muchísimas gracias a todos y con eso yo cierro. Gracias, Abdiel. Edith, adelante. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues nada más igual, creo que no hay ningún comentario bueno, sí vi algunos comentarios. Gracias por las felicitaciones y por acompañarnos, sobre todo a lo largo del evento. Quiero agradecer en particular al doctor Uscanga por aceptar ser nuestro moderador de este evento. Creo que es un colega a quien queremos mucho, varios del grupo, no solamente los que estamos aquí presentes, varios de nosotros lo apreciamos mucho y es un honor tenerlo como nuestro moderador. A mi querido Andrés, que sí, en efecto, se nota que leyó el libro, y también agradecer al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM por apoyarnos en la difusión y en la organización de este evento. Entonces también ahí dejarlo ahí. Y como dicen mis compañeros, pues no dejen de seguirnos. En efecto, ya tenemos ahí algunos proyectos también para avanzar en este conocimiento sobre Eurasia, porque también reconocemos que pues es una región muy amplia, que no solamente implica esto. Y decir algo que se me olvidó comentar en mi presentación: este libro fue un reto porque realmente implicaba salir de nuestras zonas de confort. Si bien varios de nosotros, por ejemplo, Abdiel trabaja en Japón, yo trabajo la parte de Corea, pues era salir un poco de los estudios tradicionales, ¿no? Yo había enfocado más en la parte siempre de relaciones México-Asia, bueno, México-Noreste de Asia, al doctor Uscanga le consta, pero este libro era justamente eso, ¿no? Era un reto para salir, investigar algo más que no hayamos trabajado, y de verdad que puedo decir o constar que fue así, pero me alegra mucho ver el producto final que obtuvimos y esperamos seguir en ese camino y que nos acompañen en esta trayectoria. Pues gracias, Edith. Pues no me resta que sumarme a las felicitaciones y agradecer también la oportunidad de estar aquí con ustedes y de saber que Andrés leyó todo el libro, como seguramente otros escuchas lo van a hacer porque, bueno, genera, digamos, una serie de líneas de atención que merecen ser atendidas y de reflexiones que se derivan de la misma, así como, pues, rutas abiertas para seguir trabajando en estos temas. Igual, en efecto, me sumo a las felicitaciones y agradecimiento por parte de todos, también a Cintli, que
que está conectada, a Priscila, que al menos en esta presentación no les tocó, seguramente en otras ellas harán lo propio, y a Mariana, que también estuvo con nosotros acompañándonos. Felicitar a Eduardo por la iniciativa, por la capacidad de convocatoria que tuvo para editar el libro. Y bueno, en efecto, al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, pues por el espacio y la oportunidad para poder realizar este evento y difundirlo. Sin más, pues agradecemos, cuídense mucho y esperaremos muy pronto, el próximo año, estar en la presentación de otro libro del grupo de estudios sobre Eurasia. Muchas gracias y tengan buenas noches todos y todas. Gracias, doctor. Gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Sí, gracias. Gracias. Buenas noches a